En la microclase de hoy vamos a analizar uno de los temas que reviste gran importancia en nuestra materia, pero además que tiene gran importancia en lo que es el desarrollo de la organización jurídica y constitucional de nuestra nación, como es el Pacto Federal de 1831. Nosotros vinimos desarrollando hasta aquí una primera etapa con tratados interprovinciales, Pilar, Venegas y Cuadrilátero, donde ante la situación que se vivía en la década de 1820, las provincias se reconocían como entes autónomos y además buscaban lo que era la convocatoria de un Congreso Constituyente. Una segunda etapa, dada por los acuerdos de Cañuelas y Barracas, donde Buenos Aires, a través de los representantes o líderes de dos sectores, buscaba su organización institucional para insertarse con respecto a todas las demás provincias, y llegamos a este tercer estadio, que es el del Pacto Federal de 1831, que es considerado uno de los pactos preexistentes por el preámbulo de la Constitución Nacional, de ahí que reviste una vital importancia y además que tiene mucho que ver con la organización de las distintas provincias en este periodo que estamos analizando. Algunas cuestiones que me parece que son interesantes de remarcar es que nosotros hasta aquí venimos analizando y viendo el conflicto entre unitarios y federales. Y cuando hablamos de unitarios y federales, nosotros rápidamente hacemos un análisis en lo que son las distintas concepciones o formas de gobierno que tenían tanto unitarios como federales. Aquí hay algo que en la lectura que tenemos para el estudio de la temática, que es la de Marcela Ternavasio, la autora nos marca algo que me parece que es interesante y que vale la pena destacar. Por eso les voy a leer este parrafito, cuando ella dice que a partir de la disolución del Congreso Constituyente, los términos unitario y federal ya no referían tanto a los modelos constitucionales o formas de gobierno en debate, como a los alineamientos políticos más contingentes, que no escondían disputas facciosas o personales. Es decir, los términos de federal o unitario no necesariamente ya tienen que ver con la concepción o la forma de gobierno que querían establecer estos sectores. Y esto lo vamos a ver claramente, por ejemplo, con Quiroga en la carta que le envía a Rosas de la Hacienda de Figueroa, donde tiene una concepción de organización en su pensamiento distinta, pero comulga con la organización federal, o en el accionar mismo de Rosas, que va a dificultar el proceso de organización nacional. Pero ¿qué pasa para que se produzca este Pacto Federal de 1831? Pasa que en el año 1830, cuando José María Paz regresa al país y toma el gobierno de Córdoba, propone la creación de una asociación política con otras provincias. Las provincias de Mendoza, San Luis, La Rioja, San Juan, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Córdoba firman el 31 de agosto de 1830 un pacto de unión y alianza. Este pacto tiene dos objetivos primordiales: la seguridad y defensa entre las provincias firmantes de cualquier invasión o afrenta que hubiera de otro poder, y lograr una organización política bajo un sistema constitucional a través de una futura convocatoria a un proceso constituyente. El artículo primero de esta Liga Unitaria del Interior nos marca la constitución del Supremo Poder Militar, que iba a ser encabezado y llevado adelante por el general Paz. Los artículos 8 y 9, que también son importantes, nos marcan un sistema de defensa en cuanto a seguridad interna y externa, y además nos plantea la necesidad de un sistema representativo entre las distintas provincias firmantes. Y por último, el acuerdo también nos plantea la posibilidad de suspender o continuar con los términos del acuerdo en base a que se instalara o no la autoridad nacional que se buscaba. Es decir, era claramente una alianza ofensiva-defensiva de estas provincias. Esta situación, evidentemente que se llama un pacto entre los unitarios, condicionaba al sector federal. En enero de 1831 se llega a la firma del Pacto Federal.
Como antecedentes tenemos todos los pactos anteriores de los que veníamos hablando y algunos pactos que se dieron entre las distintas provincias del litoral con la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, ¿qué tenemos que decir? Que el Pacto Federal nace en primer término como una oposición a la Liga Unitaria del Interior. Claramente es el primer paso que unifica a las provincias firmantes de este pacto. ¿Qué busca solucionar también? Las discordias económicas que había entre varias de las provincias a partir de lo que había sido la disolución del Virreinato del Río de la Plata. De ahí que vamos a ver que se regulan algunas cuestiones que tienen que ver con la actividad comercial y con la actividad industrial. Se plantea que cada provincia va a mantener su hegemonía y esto, quien principalmente se va a fortalecer, es la provincia de Buenos Aires. Y además va a plantear algunas cuestiones en relación a los impuestos aduaneros que se manejaban y se recaudaban y que daban origen como causa y antecedente a la necesidad de negociar entre las provincias y establecer este pacto federal que se va a firmar en 1831. Ahora bien, ¿cuál es el contenido jurídico o constitucional o antecedente constitucional que tiene este pacto y que nosotros tenemos que remarcar? En primer lugar, vamos a ver que este es un pacto abierto. ¿Quiénes lo firman? Lo firman la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe y la provincia de Entre Ríos. Hay un conflicto con Corrientes que venía negociando para incorporarse también y para firmar este pacto que impide que en una primera instancia sea una de las provincias firmantes. El conflicto tiene todas aristas jurídicas de discusión, pero no es por ahí el tema en el que nos vamos a detener, porque definitivamente Corrientes luego se va a incorporar al Pacto Federal de 1831. Pero como les decía, este es un pacto abierto que permite que las distintas provincias se puedan ir incorporando a las originalmente firmantes. El artículo primero que establecía que este era un pacto de unión permanente, de paz y de amistad, tomando como fuente claramente lo que era el Tratado de Unión Perpetua de Estados Unidos, que dio origen a la Confederación de Estados que nosotros conocemos como Estados Unidos. El Pacto Federal habla indistintamente de confederación y federación, más allá de que estos términos técnicamente no sean lo mismo. Habla de que cada una de las provincias mantiene su soberanía y su posibilidad de marcar y de dictar sus distintas instituciones. El artículo 2, ¿de qué nos habla? De que este pacto es también una alianza ofensiva-defensiva. Claramente hace referencia en esto a la respuesta de lo que había significado la Liga Unitaria del Interior. Entonces, plantea que las provincias van a resistir cualquier invasión extranjera o de cualquier otra provincia que no fuera signataria del pacto. Es decir, había una alianza entre esos tres firmantes y también plantea una alianza defensiva-ofensiva para poder llevar adelante una prevención ante cualquier agresión que se diera por parte de una provincia de las que firmaba el pacto o de las que no firmaba o de cualquier potencia extranjera. El artículo 4 del Pacto Federal nos dice que se comprometen las provincias a no firmar ningún pacto o tratado por sí sola. Es decir, para firmar cualquier acuerdo interprovincial en el futuro con otra provincia, se debería contar con el consentimiento expreso de las provincias firmantes. Es decir, hay un concepto ya de federación que conformaban ese núcleo de provincias, que buscaban negociar en forma conjunta cualquier situación que se diera con quien no fuera integrante de este pacto. Por eso es importante rescatar y resaltar esto en el artículo 4. El artículo 5 nos plantea un concepto que en términos de derecho penal es importante, porque aparece el concepto de extradición, es decir, las provincias que habían pactado, que habían firmado, no podían dar asilo a ningún tipo de criminal, ni acogerlo en su territorio. Y en caso de acoger un criminal, por ejemplo, que la provincia de Buenos Aires hubiera cometido un delito
y se quisiera refugiar en Entre Ríos, la provincia de Entre Ríos tenía que entregárselo a la provincia de Buenos Aires. Esto es básicamente el concepto que nosotros, mucho más desarrollado, vamos a ver cuando tengamos que analizar en derecho penal el punto de la extradición. Bien, el artículo 6 además plantea algo que ya tenía como antecedente los primeros tratados interprovinciales, que es una igualdad de derechos entre los estados o provincias firmantes y la reciprocidad que había entre esos derechos y reconocimientos entre las provincias firmantes. Es decir, los derechos que reconocíamos en una provincia, las actividades que se desarrollaban y demás, se podían desarrollar en las otras provincias. Y esto tiene relación también con el artículo 7 del Pacto Federal. El artículo 7 dice que los habitantes de las 3 provincias litorales gozan recíprocamente de la franqueza y seguridad de entrar y transitar buques y cargas en todos los puertos, ríos y territorios de cada uno. Pero además avanza en lo que son algunos derechos y plantea la posibilidad de ejercer la industria en cada una de las provincias firmantes con la misma libertad, justicia y protección que los naturales de la provincia tengan. Es decir, empezamos a ver que hay ciertas facultades que se delegan, hay cierto respeto por las actividades y los intereses que en otro estado, acordémonos que las provincias hasta ese momento son prácticamente estados independientes, y empiezan a reconocer los derechos que los ciudadanos de cada una de las provincias tienen entre las firmantes. El artículo 8 era el que nos marcaba de que este era un pacto abierto y que permitía la adhesión de las provincias que quisieran incorporarse, ¿no? Pero ¿qué plantea? Para que una provincia se pueda incorporar, debe contar con el consentimiento del resto de las provincias firmantes. Y además nos plantea la creación de una comisión representativa. Una comisión representativa que iba a tener, como lo mismo la dice, la posibilidad de contar con integrantes de las distintas provincias, que iban a tener como misión invitar a todas las provincias de la República a un Congreso General Federativo, que tenía como objetivo ¿qué? Organizar el país con una forma de gobierno federal. Y acá encontramos lo que había sido uno de los puntos de conflicto. ¿Por qué? Porque Rosas, que cuestionaba esta situación en base a que no estaban las condiciones dadas, logra imponer de que la condición para que ese Congreso constituyente se realizara o se convocara es que el país debía estar en plena libertad y tranquilidad. Esto es una cuestión que vamos a ver termina llevando a que más adelante se produzca el fracaso y la disolución de esta comisión representativa, pero no los distintos puntos del pacto. Y otra de las cuestiones que les quiero marcar en relación a lo que es el artículo 16 es cuáles eran también las atribuciones que tenía esta comisión representativa. ¿Y por qué es importante marcarlo? Porque nos va marcando esto de una futura organización nacional, una suerte de federación de provincias que empiezan a delegar poderes en otro. Así como le delegan a Buenos Aires la representación exterior, vamos a encontrarnos que, por ejemplo, la comisión representativa iba a poder celebrar tratados de paz a nombre de las provincias conforme a las instrucciones que cada uno de los diputados que iban a integrar esa comisión representativa tuvieran. Que otras cosas que iba a tener era declarar la guerra contra cualquier otro poder, ordenar que se levante el ejército en caso de guerra ofensiva o defensiva, determinar contingentes de tropa en cada una de las provincias aliadas que tuvieran que contribuir para conformar un ejército. Es decir, el Pacto Federal de 1831, sin dudas, es el pacto rector del funcionamiento de la Confederación Argentina a partir del año 1832. Y esto se termina de consolidar cuando es derrotada la Liga del Interior y las distintas provincias van adhiriendo a este pacto, a esta suerte de unión constitucional que se va a dar, no en términos del dictado de la ley fundamental que se va a lograr recién en 1853, sino que tiene que ver con la organización de las distintas provincias
el contar con un representante en determinadas situaciones como la exterior, pero además en acuerdos que permitían el reconocimiento de funciones comerciales, de funciones penales, industriales, navegación de ríos y demás. De allí que se determine y que se analice a este pacto como uno de los pactos preexistentes y uno de los pactos fundamentales en lo que es nuestra organización nacional. Lamentablemente, nos encontramos que el fracaso de la comisión representativa hizo de que no se pudiera convocar rápidamente para organizar el país. Pero sí que se le da un marco de organización que hasta ese momento ningún otro tratado o pacto había logrado de cara a lo que había sido desde 1810 a la fecha el territorio antes del Virreinato del Río de la Plata, después de las Provincias Unidas de América del Sur y ya de lo que estamos hablando ahora de la Confederación Argentina. De allí que sea tan importante y vital que nosotros analicemos el Pacto Federal de 1831 como uno de los antecedentes sustanciales en lo que es el proceso constituyente que va a desembocar en definitiva en el dictado de la Constitución de 1853 a partir de la derrota de Rosas en la Batalla de Caseros.